Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones. Como te digo, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, que sepas que hacemos meditaciones casi todos los días. Papá nos da todos los días una palabra para meditar. Recuerda que papá dijo que teníamos que meditar en este libro de la ley día y noche. Se lo dijo a Josué y la Biblia es nuestro manual de instrucciones. Entonces, si se lo dijo a Josué, también te lo dijo a ti, también me lo dijo a mí, ¿verdad? Nos lo dijo a nosotros. Así que nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que dice la palabra de Dios. Así no somos oidores olvidadizos, como muchas veces llama la Biblia a las personas que escuchan, dicen amén y luego no lo ponen en práctica. Pero tú y yo estamos aquí para ponerlo en práctica para su gloria. No lo ponemos solo, sino que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Coge tu Biblia y vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 de Primera de Juan. Recuerda, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Vamos a meditar. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? El justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mi querido amigo, sino también por los de todo el mundo. El Señor es la propiciación de los pecados, no solo los nuestros que hemos confesado, sino los de todo el mundo que confiesa su pecado, que se arrepiente, ¿verdad? Por eso te invito a recibirle hoy como tu Señor y Salvador. Dile, Señor, perdona mis pecados. Recuerda que Jesús empezó hablando diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y yo te estoy ofreciendo hoy esto, te lo estoy presentando. El reino de los cielos se ha acercado a ti hoy que estás viendo este vídeo. Arrepiéntete, pide perdón al Señor y dile, Señor, ven a vivir en mi corazón. Ayúdame a conocerte. Perdona mis pecados porque antes no sabía todo esto que estoy escuchando hoy. Por eso te pido perdón y te ruego que me ayudes a través de tu Espíritu a conocerte más. Y cuando tú hagas esta confesión, pídele al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Y cuando Él lo haga, porque va a ver que te has confesado, has pedido perdón de todo corazón, entonces el Espíritu de Dios va a empezar a obrar en ti. Te invito a leer la Biblia, pero empieza a leer el libro de Juan. No dejes de hablar mucho con Él. El Señor está ahí esperando que tú le hables. Él es nuestro Padre y quiere que le hablemos. Háblale, da igual donde estés, en el baño, en la calle, en tu habitación, despierto, durmiendo, háblale siempre. ¿Por qué? Porque Él va a enviar su Espíritu a ti para guiarte, para ayudarte, para esta comunión, ¿verdad? En común, ¿verdad? Que ayer leímos que lo llaman koinonía, vivir en comunión con nuestro Padre. Vale, el tema lo hemos llamado Cristo nuestro abogado. Bien, vamos allá. Mira, esto lo escribió Juan en el año 90 después de Cristo. Mira, eso explica el hecho de que el Señor nos salva del pecado, no en el pecado. No, yo estoy ahí practicando el pecado y espero que el Señor me quite de aquí. Esto no vale. Dios no nos quita en el pecado, no nos salva en el pecado, sino del pecado. ¿Qué quiere decir? Yo me arrepiento, pido perdón, decido no hacerlo más. Pero soy débil, entonces el Espíritu Santo, como ha visto que yo he tomado la decisión, Él me ayuda en mi debilidad. Cuando el enemigo me lanza el dardo de fuego, la acechanza del diablo, entonces el Espíritu Santo me da fuerza. A través de leer también la palabra de Dios, me viene un versículo bíblico y peleo. Recuerda, resiste y Él huirá. Amén. No en el pecado. No voy a esperar aquí, Dios me sacará de aquí. No vale. Tienes que salir de ahí. Amén. Entonces vemos aquí que nos salva del pecado y no en el pecado. Este pasaje nos dice que como creyentes no hay que pecar. No hay que pecar, mi querido amigo. La victoria sobre el pecado se encuentra exclusivamente en la cruz. También habla de que Jesús está sentado ahora a la diestra del Padre, lo cual significa
que su misión está completa y su misma presencia garantiza la intercesión. Él está interfiriendo por nosotros. Para que no pequéis, mi querido amigo. Mira, Juan creía que los que han nacido de nuevo todavía pueden cometer pecado. ¿Qué quiere decir? Puedes caer en error, porque hay pecados que inconscientes. Puede pasarte, puede pasarme a mí, aquí nadie. Recuerda que vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? Este mundo es un mundo caído. Entonces, el Juan aquí está diciendo que puede pasar que hagamos cosas sin querer, ¿vale? No obstante, él no enseña que el creyente debe pecar. No es tu deber pecar y decir, no, es que yo soy así. No, esto no va. Más bien exhorta a sus lectores a vivir sin pecar, mi querido amigo. Y luego aquí, para los que caen en pecado, el remedio es confesar y abandonar ese pecado. Ese es el remedio, confesar y abandonar. No quedarte ahí y decir yo soy así, ya no sé qué hacer. No, sal de ahí. La seguridad del perdón está en la sangre de Jesucristo y su ministerio celestial como abogado. Él intercede por los que se arrepienten. Es decir, el que habla al Padre, escucha, el que habla al Padre en defensa nuestra. En griego, parakletos, ¿verdad? Parakletos, qué palabra más bonita. Jesucristo intercede delante de Dios a favor de los creyentes sobre las bases, escucha, las bases de su muerte expiatoria, del arrepentimiento de ellos, me arrepiento, ¿verdad? Arrepentimiento de ellos y de la fe que tienen en Él. El Señor dio su vida por mí, yo me arrepiento y confío en Él, la fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Mira lo que nos escribió aquí el libro de Hebreos 7, 25 a 26, dice, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, para siempre. El versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, ¿verdad? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vamos a pasar al capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No entró ahí, sino, escucha, sino en el cielo mismo, mi querido amigo, para presentarse, ahora por nosotros ante Dios. Él entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios, interceder por nosotros. El capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora pasamos a Romanos 6:15, dice, ¿qué pues? Escucha aquí lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora vas a pecar porque Dios ya no corta al momento. Dice, en ninguna manera. No vamos a pecar ahora porque estamos en la gracia y no en la ley. No tiene sentido esto, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Tenemos que buscar comportarnos santos, irreprensibles y justos delante de los creyentes. Pero ¿quién nos ayuda a hacer esto? Tú y yo no podemos hacerlo solos. Esto nos ayuda el Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, hay que confesar, no hay que guardarlo ahí. El mismo libro de Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice aquí el libro de Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió. Y más aún, escucha, el que también resucitó, el que además está está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos un abogado, pero ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo Cristo pasa a defendernos? Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, ¿verdad? Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, fuerte. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ninguno. Daniel 9:3 dice, cuando pasa así, mira lo que hizo Daniel aquí. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Tú y yo no podemos, hay pecados hay cosas que no podemos abandonar, entonces haz lo que hizo Daniel. Haz lo que te he leído ahora. Vamos a pasar al punto 2, ¿verdad? Mira, la propiciación por nuestros pecados, vamos a hablar ahora. Como el sacrificio de propiciación, o sea, como el sacrificio de propiciación. Mira, mi querido amigo, Jesucristo se apropió el castigo por los pecados de la humanidad y satisfizo, escucha, el justo juicio de Dios contra el pecado. Dios tiene que cortar el pecado, tiene que condenar el pecado, pero Cristo dijo, heme aquí. Fuerte, ¿verdad? Ahora se ofrece, escucha, el perdón a todo el mundo, escucha, y los reciben los que se vuelven a Cristo arrepentidos y con fe, lo que te he dicho antes. Eso corresponde al hecho de que la satisfacción es tan amplia como el pecado, mi querido amigo. Si los hombres no experimentan su ventaja, la falta no está en su eficacia, sino en el hombre mismo. Nosotros somos los que decimos, no, es que yo soy así, ya no cambio. Entonces ya el problema no es porque Cristo no haya dado su vida, no te limpie de pecado. El problema ahí es porque tú ya has decidido que vas a ir al infierno con el diablo. Mira lo que pasa aquí. Primera de Juan 4:9 te voy a leer. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mi querido amigo, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí es Juan el Bautista hablando. Está dando testimonio, como yo también te estoy dando testimonio aquí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él cree. Tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, creer y poner nuestra fe en Jesús y esta obra que hizo en la cruz, esta obra expiatoria. Para terminar, te voy a leer el mismo libro de Juan Juan 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que escucha y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tengas vergüenza y digas, es que no sé, no tengas vergüenza, arrepiéntete, pide perdón y vuelve atrás. Sal de ahí donde estás, no esperes que Dios me vendrá a salvar aquí, como el hombre hay un ejemplo de un hombre que se estaba hundiendo en el mar y decía, voy a esperar a que Dios venga a salvarme, la mano de Dios va a salir del cielo y me va a salvar. Y ahí estaba el Señor mandando salvavidas, Dios mandaba botes, Dios mandaba todo para salvarle, y el otro que no, que espero la mano de Dios que venga a salvarme, y así murió. Cuando llegó a Dios y dijo al Señor, Señor, estaba esperando que me salves. Dice, sí, yo mandé el salvavidas, pero no lo aceptaste. Mandé un barco para salvarte, no quisiste. Mandé un bote, no quisiste. Entonces, ¿cómo querías que te salve? El Señor se mueve a través de las personas y yo soy el instrumento que el Señor ha usado hoy para decirte que te quites del pecado.
Sal del pecado y cuando salgas del pecado, Dios te va a salvar, va a interceder por ti, va a ser tu abogado. Dios no te va a salvar ahí. Dios no salvó al hijo pródigo mientras estaba viviendo con los cerdos, sino que él al entrar en sí, dijo, yo no puedo seguir aquí. Entonces, ¿qué hizo al entrar en sí? Volvió a casa. Tienes que volver a casa. Tienes que salir de ahí. Y cuando salgas de ahí, el Señor te va a salvar, te va a defender, te va a justificar y te va a limpiar como hizo el padre cuando el hijo volvió a casa. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que no estés esperando en la pocielga. Que Dios te venga a sacar de ahí. Tú tienes que salir. Un abrazo grande. Si Dios quiere, nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.